Sí, hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, esta exposición y felicidades, Isabel, por la organización de este evento. Muy interesante. Yo iba dos preguntas muy sencillas. Una es si como fundación podemos hacer la solicitud ya y luego el contrato, me imagino, de esta prestación de servicios se firma directamente con el centro, pero podemos hacer esa solicitud ahora para ir reservando una fecha desde la Fundación. Esa es una pregunta. Y la segunda, si el coordinador de centro pues podría ser una persona de la Fundación para facilitar la gestión interna. Sí, por supuesto, no hay ningún problema, se podría hacer la inscripción ya. Lo único que tendría que hacer es entrar en la página web de la OCDE y complementar el formulario de inscripción. En breve también estará disponible el formulario para grupos de centros, que a lo mejor será más fácil para no tener que hacer una solicitud para cada centro. Mientras no la tengamos disponible en la página de la OCDE, me podría escribir al correo electrónico de info@pisaparacentroseducativos.es y le enviaré el formulario de solicitud para su fundación, para su grupo de centros. Y por supuesto no habría ningún problema en que el coordinador de centro sea el miembro de la fundación. Es decir, que no hace falta que sea docente. No. No, el coordinador de centro no tiene por qué ser docente. No. Dado que mi centro estuvo en la prueba piloto y los resultados nos lo dieron muy tarde, dado que dependíamos de la administración autonómica, ¿se podría hacer la prueba para este próximo trimestre? Sería un poco precipitado. ¿Se podría posponer la prueba para el curso que viene? ¿Hay posibilidades de poder hacerlo o dependemos de cuándo se aplique PISA, podemos hacer el Test for Schools? Lo cierto es que la ventana de aplicación se va a abrir cada año. PISA for Schools no es una evaluación censal que se haga en un momento del tiempo para todos los centros educativos. Es decir, que la planificación para cada uno de los grupos de centros o para el centro en cuestión supone que cada año surja esa oportunidad de aplicar para su centro educativo. Y en cuanto a los tiempos de llegada del informe a los centros, estamos hablando de un periodo máximo de 3 meses en el cual podrían tener a ustedes a su disposición el informe completo. Como se espera realizar, por lo que habéis planteado, un cierto diagnóstico de la situación del centro, con relación a los cuestionarios, según he entendido, uno lo hace el alumno y otro lo hace el equipo directivo. Pero, ¿qué implicación tiene el profesorado en lo que es su propia visión, valoración, situación del centro, puesto que, según muchos informes, lo que nos hacen ver es que el factor determinante y fundamental es el propio docente y el propio profesorado? ¿Lo habéis previsto de alguna manera? Creo que he entendido a Isabel que sí que estaba presente ahí un poco la valoración del profesorado. ¿Cómo se hace eso para que al final esa valoración de ese informe que nos comentaban recientemente sea algo que nos oriente, que nos ayude a ver la situación del centro? Nada más. Sí, bueno, es uno de los temas principales que además hemos estado discutiendo en estos días. Bueno, como el PISA for School parte directamente del PISA, en un inicio la estructura a nivel de los instrumentos era muy similar, pero sí que, aunque vayamos desarrollando y ampliando los instrumentos que vayamos a utilizar en relación al PISA y a las incorporaciones, a las inclusiones nuevas en ese PISA, sí que vamos a trabajar en cuestionarios e instrumentos especialmente para el PISA for Schools. Una de las evaluaciones que queremos incorporar, no en esta administración, pero sí en un futuro muy cercano, es un cuestionario para el profesorado centrado en la experiencia docente, de forma que el centro pueda tener información que permita pues tanto incrementar la formación o atender las necesidades del profesorado, como mejorar esa relación que pueda tener el profesorado con los alumnos. De hecho, en los próximos meses vamos a trabajar en generar ideas para qué tipo de evaluaciones necesitan los centros, y también contaremos con los centros para que recojamos pues esas posibles necesidades que puedan tener, de forma que podamos generar un cuestionario basado en qué queremos conocer sobre los docentes y qué nos pueden aportar los docentes a la evaluación de PISA for Schools. O sea, sí es algo que va a pasar, no en esta administración, pero en un futuro muy cercano.
Mi pregunta tiene algo que ver con lo que se ha hecho, algo no relacionado con el profesor, sino con el centro, con la que se acaba de hacer. No es lo mismo comparar países ya que comparar centros educativos. Y habéis dicho, si he entendido bien, que uno de los objetivos es que va a permitir una cierta comparación o una comparación entre centros, no solamente en España, sino también a escala internacional. Pero claro, ¿cómo asegurar que esa comparación se hace entre centros de similares características? Porque no se puede comparar a lo mejor un centro en el centro de Madrid, por poner, con un centro de Finlandia, a no ser que se garantice que las características del centro son similares para garantizar una correcta identificación de esa comparabilidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también he creído entender que nunca se va a dar información, es decir, que en el informe de centro no hay información por alumno, es decir, que son solo informaciones para el centro. Sí. Lo primero tú y luego. Sí, pues gracias Mercedes por la pregunta. La verdad es que los factores contextuales son muy relevantes en esta herramienta de evaluación, y la comparabilidad que trasciende y que es que aporta tanto valor añadido en este informe internacional siempre tiene en cuenta ese índice socioeconómico y cultural que permite poner en situación de lo que se espera de acuerdo con esos contextos que pueden aunar tanto la calidad como la equidad y tener ejemplos de buenas prácticas, porque como muy bien se ha comentado aquí en varias intervenciones, hacia futuro crear una red compartiendo esos elementos que diferencian a centros que bajo una misma comparabilidad y unos mismos contextos están obteniendo resultados superiores, que están aportando un valor añadido superior a lo que se espera de ellos. Eso es una herramienta y una línea de futuro que no debemos obviar, porque todos los estudios internacionales están poniendo énfasis en compartir experiencias, en aprender de forma cooperativa. Eso Thalys nos lo ha dicho de los docentes, y ahora PISA para centros educativos nos va a dar una herramienta también para que se cree una red de centros educativos que permita mejorar siempre, por supuesto, en la comparabilidad, no con datos brutos, sino con datos de este tipo. Y luego, en cuanto a lo que comentabas, efectivamente, no se dan resultados por alumno, se dan única y exclusivamente por centro educativo. Sí, complementando esta información, el cómo entre los centros puedan encontrar vías de mejora o de aprendizaje entre unos y otros, lecciones de un centro hacia otro en el mejor sentido de la palabra, el elemento es hacer públicos estos resultados. Nosotros estamos estimulando mucho y promocionando mucho el que los centros hagan público el informe, porque eso nos permitiría a todos el acceder a todos esos datos que se muestran en los informes, y por tanto los centros sabrían encontrar su partenariado, su asociación lógica con los centros que estimen convenientes, bien con los del mismo estatus o bien, por el contrario, con diferentes. En fin, podría haber ahí múltiples combinaciones. Lo hacemos creyendo en esto, en que la publicidad en ese sentido mejorará el intercambio de experiencias, pero es que también otra de las lecciones de PISA es que los centros y escuelas de éxito normalmente tienen altos niveles de transparencia educativa, muestran sus datos en público y, por lo tanto, es una de las fórmulas también de elemental rendición de cuentas ante terceros, ¿no? En este sentido, nosotros queremos hablar con las comunidades autónomas para que, digamos, entre todos obtengamos al menos el permiso de los centros para que haya una lista que podamos decir, pues este centro ha participado en PISA for Schools. De momento no lo podemos hacer sin permiso de los centros y necesitamos que se autorice. Pero si el centro pusiera en su página web el informe completo, la accesibilidad ya entonces sería universal. De hecho, tienen ustedes también en la web varios informes completos de centros educativos que han participado en el pilotaje y que están a disposición de toda la comunidad educativa de forma transparente.
Consideramos fundamental la evaluación del rendimiento de los alumnos como una pieza clave a la hora de esa mejora que todos deseamos, ¿no? Y tener elementos de comparación de ese rendimiento tanto a nivel de otros centros de nuestro país como de centros de otros países, pues es un paso más que ayuda a esa mejora. Pero reitero que considero fundamental que se evalúe ese acompañamiento docente que se realiza en cada clase y en cada aula, sin analizar cómo se hace ese acompañamiento, las necesidades del profesorado, qué metodología se utiliza, qué clima hay en las clases. Ese análisis del rendimiento del alumnado quedaría parcialmente limitado. Y también, sobre todo, las variables de contexto. Eso queda claro también en el informe de PISA for Schools, pero sin olvidar el tema del acompañamiento docente, muy importante. En el PISA principal también se hace una entrevista a los directores. En esa entrevista se recaba información muy útil para conocer qué otras variables están incidiendo en ese rendimiento. Mi pregunta es si esas entrevistas a los directores también se realizan en PISA for Schools. Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, si podéis aclararnos un poquito más cómo se señalan en ese informe para los centros esos posibles planes de mejora que se han analizado y que se proponen para dichos centros. ¿Cómo se incluyen esos planes de mejora y qué factores se incluyen? Y también la tercera. En el precio de las pruebas sí está incluido esas reuniones posteriores con los centros para analizar los resultados y para ver o para prever qué propuestas se pueden implementar en dichos centros. Muchas gracias. Muy bien, en cuanto al tema de la información que se recaba de los directores, el PISA for Schools utiliza exactamente la misma metodología y la misma información. De hecho, el cuestionario que utilizamos en el PISA for Schools es una combinación de los 3 últimos cuestionarios para los directores de centro de los 3 últimos PISAs. Y dirás, ¿por qué 3? Porque se cogen cosas de ciencias, cosas de lectura y cosas de matemáticas, porque ya ha explicado Isabel que en el PISA for Schools se da igual peso a las 3 áreas, mientras que en los distintos PISAs se les ha dado peso diferente. Entonces tenemos el 2006 fue de ciencias, 2009 de lectura, 2012 de matemáticas. Entonces el cuestionario de PISA for Schools está basado en los cuestionarios 2006, 2009 y 2012. En la próxima ronda, cuando ya estén públicos los datos del PISA 2015, que será a finales de 2016, reformularemos el cuestionario también de los directores y entonces ya las preguntas de 2006 se sustituirán por las preguntas de 2015. Eso en cuanto al tema de los cuestionarios. ¿Vale? Sí, por comentar un poco su inquietud, efectivamente el informe es una ayuda para mejorar en la calidad de los procesos, para reflexionar y repensar los ambientes de aprendizaje. Una vez que se entrega el informe hay un camino muy amplio de reflexión que el propio centro, el equipo liderado por el equipo directivo y acompañado por los equipos docentes, van a implementar. Por supuesto, ninguna evaluación se queda a partir de la entrega del informe. Es decir, que lo fundamental es incorporarlo en los planes de mejora, es incorporarlo en las programaciones generales anuales y es tener una herramienta de ayuda, una herramienta de colaboración para que todos los que conforman el centro educativo puedan hacer una reflexión interna, puedan repensar procesos y puedan tener referencias, ejemplos y buenas prácticas de otros centros en su mismo entorno, bajo sus mismos contextos, claro, que están obteniendo
bueno, pues unos resultados por encima de lo esperado, ¿no? Sí, claro que sí. Por continuar con lo que ha comentado Vicente, nosotros también desde la OCDE, bueno, también estamos desarrollando líneas de investigación centrada en evaluar la utilidad de PISA for Schools en todos los países en los que se está implementando, ¿no? Entonces, en los próximos meses estamos planificando realizar entrevistas y recoger información cualitativa con centros que ya han participado en las ediciones anteriores, de forma que podamos tener una información sobre qué cosas o qué planes están desarrollando, ¿no? Y a partir de los resultados, cómo han utilizado esos resultados concretos para desarrollar un plan concreto. Toda esa información también en algún momento se hará pública, de forma que esté disponible y que podamos incluso incorporar en el informe en un futuro algunas líneas posibles que os puedan ayudar de una forma más concreta a determinar prácticas, ¿no? A partir de esto podemos hacer esto, simplemente para generar un poco de debate y abrir líneas que os ayuden de forma más específica. Gracias. En cuanto al tema de la tasa de participación de los centros, el coste de las reuniones de interpretación de los resultados no están incluidos en el precio inicial. No obstante, tendrá un precio muy reducido que solo viene a cubrir los costes básicos de transporte de las horas de trabajo que suponen este tipo de reuniones. Muchísimas gracias. De todas maneras, un poco para que no os quedéis así como... si no está incluido en el precio, pues como que os quedáis a mitad del camino, no es así. Si habéis, no sé si habéis tenido oportunidad de haber visto realmente un informe en concreto, digamos que las perspectivas de mejora que están aquí contextualizadas son tan orientativas para los centros educativos que, digamos, por supuesto, si se puede tener una información adicional es absolutamente positivo. De hecho, nosotros las hacemos con los centros, pero si no, también el propio centro puede tener autonomía absoluta de interpretación, porque precisamente si algo es la OCDE y si algo es PISA, es digamos, naturalidad en las explicaciones, es que las explicaciones son muy directas y muy didácticas, muy fácilmente comprensibles e interpretables. Precisamente el éxito de PISA y el impacto que tiene en todas las naciones y en todos los gobiernos es porque se entiende rápidamente. Incluso a veces sin explicación ni literatura educativa, con las imágenes se pueden deducir importantísimas conclusiones. Muchas gracias. Y me preocupa, y quiero reincidir lo que ha dicho la anterior cuestión, que efectivamente el acto de propuestas de mejora es ideal que fuera personalizado concretamente. Entonces, estos 220 que ya han sido pilotados tienen ya un plan de mejora. Esos planes de mejora van a ser vistos por otros centros porque nos pueden servir de ayuda también. Lo ideal sería que dentro de un año se volviera a repetir o en un plazo muy corto para que efectivamente viéramos que esa evaluación ha tenido un resultado. Eso es como lo que yo creo, porque quizá para veces las evaluaciones se nos pueden quedar ahí en una carpeta y no hacer nada con ellas. Entonces yo creo que tiene que haber un plan de mejora personalizado. Y luego, en el cuestión del importe, que me parece elevado para centros públicos, en concreto, que es lo que yo ahora represento, pues me parece que cuando esté digitalizado tendrá que tener unos costes muy reducidos. Entonces me gustaría saber cuándo y cuánto va a reducirse, porque quizá convenga esperar. La verdad, yo he multiplicado un poco los centros públicos que hay y los alumnos, es tal millonada de cuadernillos que hay que imprimir y que hay que grabar en una pantalla, que me parece inconcebible en estas alturas del siglo XXI. Entonces yo creo que es mejor esperarse y pagar algo razonable. Sí, la verdad es que gracias por tu reflexión, por tu aportación. Es algo que se lleva mucho tiempo trabajando junto con la OCDE. La verdad es que hemos tenido mucha suerte en el trabajo muy fluido que hay entre los equipos que están implementando el PISA for Schools en España, y eso nos ha dado la oportunidad a nuestro país de contar realmente con un precio que es muy razonable y muy ajustado al coste. Es decir, prácticamente cada uno de los 3.700 euros van a ir a parar a una de las diferentes fases de implementación de esta evaluación. Es decir, que
es exactamente lo que cuesta. La generación de un informe de 160 páginas con unos potentes análisis y una potente herramienta de reflexión. Nosotros somos muy sensibles, por supuesto, a todas las situaciones. Sabemos la dificultad que algunos centros pueden tener para acometer esta evaluación y desde luego siempre vamos a apoyar el que todos los centros educativos que quieran utilizar esta herramienta puedan llegar a ello. De hecho, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a aplicar en todos sus centros públicos en su territorio MEC. También sé que muchas administraciones educativas están reflexionando y planificando, porque, repito, esta evaluación no es para que todos los centros la administren en una sola ocasión, es para planificar que durante un ciclo temporal y longitudinal un número de centros, que pueden ser unos centros de especiales características porque sean tecnológicos, porque sean bilingües, porque sean de un determinado distrito, de un determinado contexto que se quiera dar esa herramienta. Es decir, que yo creo que es algo que las administraciones educativas, por un precio bastante sensato, pueden tener una herramienta de reflexión muy potente y que pueden a lo largo del tiempo distribuirla y planificarla. Entonces, somos muy sensibles a ello y por eso también se están dando todos los pasos y creo que ayer fue también una reunión técnica muy productiva entre los dos equipos de la OCDE y del INEE para poner en marcha lo antes posible la administración digital. La administración digital esperamos que reduzca ligeramente los costes y que sea todavía un poco más accesible, ¿no? Entonces, vamos a caminar en esa dirección, vamos a avanzar en esa dirección y vamos a llegar a ello en un plazo también razonable. Entonces, no lo dude. ¿Qué tenéis previsto de aquí a 2 años, de aquí a 3, de aquí a 5? Es un proyecto interesantísimo. Sí, es un proyecto muy interesante. Nuestras estimaciones, si todo fuera bien, es que en el plazo de 1 o de 2 años pudiéramos tener la versión digital. Sí. Pero bueno, hay que dar muchos pasos, hay que trabajar muy duro. Es algo que son estimaciones y es algo que todavía técnicamente está el trabajo encima de la mesa y soy consciente de que los dos equipos están poniendo lo mejor de sí mismos para en el menor plazo de tiempo disponer de esa herramienta, pero es algo que está vivo y que se está trabajando y que no, de momento, trabajamos con estimaciones. Bueno, en cuanto a los planes de mejora que mencionabas, pues mira, la prueba piloto PISA for Schools se hizo a 225 centros. La verdad es que formalmente no hemos podido hacer un seguimiento durante este tiempo, pero lo que sí que hemos hecho ha sido preparar la encuesta de post-evaluación y varias preguntas de esa encuesta tratan sobre los planes de mejora para preguntarle a los centros qué han hecho con estos resultados, ¿no? Entonces, a través de esa fuente de información, que está en proceso, porque no nos han llegado de todas las comunidades autónomas las respuestas, pero nos han llegado de 4 o 5, que todavía no lo hemos procesado, pero yo lo he ojeado, y lo que sí que he visto es que hay centros que, a partir del PISA for Schools, o han generado un plan de mejora, o como lo más habitual es que ya está, lo que hacen es que lo modifican y lo que reconocen los centros es que esto es una herramienta interesante para la modificación de los planes de mejora que ya tienen, porque evidentemente los centros saben cosas de sí mismos. Esto es una información adicional y con esa información adicional están trabajando. Y en cuanto a la utilización de cómo lo están utilizando los centros, pues hay mucha variedad. Pero a través de contactos más o menos informales sí que sabemos que hay centros que están haciendo una utilización muy intensa del informe,
lo han manejado en los equipos directivos, lo han manejado con los equipos de profesores, lo han manejado con los departamentos de lengua, ciencias y matemáticas, lo han manejado con los propios alumnos. Se lo han presentado a los propios alumnos, cosa que personalmente creemos aquí que es realmente muy interesante, que los alumnos vean la foto de qué es lo que han hecho, que dónde están y dónde están en un contexto internacional. Eso a unos alumnos de 15 años ya tienen cabeza para entender lo que eso significa de cara al futuro, ¿no? Y también con las familias. Hay centros que están tomando una actitud de utilizar muy mucho y muy bien los informes del PISA. No que estamos autorizados aquí a decir quiénes son, pero ellos pueden perfectamente decirlo y hablar de cómo lo están utilizando. Y evidentemente hay algunos centros que están en una situación de mucho agobio, tal, que no, digamos, tienen ni tiempo ni recursos y tal, y eso poco a poco habrá que ir mejorando para ayudar a todos los centros a hacer un buen uso, pero ya se está haciendo un buen uso de los informes. Sí, de hecho también el Ministerio está pensando en, digamos, abrazar a todo el universo educativo, también porque lo bonito y lo interesante de PISA for Schools es que vemos que ha sido útil tanto a centros, por ejemplo, pues de iniciativa y de señas de identidad de tipo religioso, como centros de iniciativa social, como centros de todo tipo, individuales, cooperativas, etcétera. Entonces, estamos pensando en que el Ministerio sea proactivo en que los centros puedan explicar esos planes de mejora pues en unas jornadas o en un congreso, y cuando ya veamos cómo van las ventanas de aplicación y cómo va la introducción de los centros, volver al piloto y hacer unas jornadas para que haya una variabilidad de centros, que eso es lo interesante de este debate de PISA para centros educativos, y que veamos allí en el sano debate pues efectivamente cómo han hecho y qué resultados van viendo si se mejora, aunque bueno, las mejoras en educación todos sabemos que algunas no son en el corto plazo, pero bueno, que nos puedan ilustrar a todos el cómo han ido entendiendo y qué pasos han ido dando a partir del informe. Incluso hemos estado hablando en algún momento pues que antes de finalizar incluso el curso escolar pudiera haber una jornada en este sentido, al igual que hay la red americana que trata de todos los centros internacionales que trabajan en PISA for Schools, pues hacer unas jornadas españolas de este tipo. Y sería muy interesante. Realmente, a ver, también hay que respetar un poco que la cultura española es complicada en ese sentido. Más bien tenemos una visión más hacia el interior de las estructuras. Nos es complicado salir al exterior con datos que muestren o exhiban las interioridades de cada uno de los edificios, pero poco a poco, yo creo que hay centros que tienen muy buena actitud en ese sentido y que quieren colaborar a que otros centros también puedan tener su aprendizaje a partir de ellos. O sea que ojalá, estamos en la idea y ojalá podamos llegar antes de finalizar el curso a organizar un evento de este tipo. ¿Cómo habéis planteado la comparabilidad entre centros? Porque una de las ventajas que habéis dado es el elemento de comparabilidad tanto a nivel internacional, nivel de comparabilidad de tu centro con los resultados del último PISA principal y nivel de comparabilidad con los centros. Entonces, ¿esto cómo se articula? Porque, claro, depende de cómo le pongas las patas, puede tener sus riesgos en los famosos miedos que hay a veces a rankings o a tablas de comparación. O sea, serían, para poderlo comparar con otro centro que ha participado en el programa, tendrías que conocer qué otros centros han participado y qué resultado han tenido. O porque si no, ¿qué método hay de poderte comparar con otros centros? O no está previsto porque ya es muy útil en sí tu propio diagnóstico y tu propia referencia de tu relación al PISA principal. No sé si me explico un poco en el elemento de... Sí. Porque es un tema sensible, me parece, ¿no? Sí, bueno, es un tema muy interesante y esto va a ir por fases. Vamos a ver, en el gráfico que enseñó antes Isabel, veíamos, por ejemplo, un centro que era ese puntito rojo. Y veíamos que para su misma clase social, para su mismo contexto socioeconómico y cultural, había algunos centros que estaban
por encima. Evidentemente, ese centro lo que se pregunta es cómo un centro similar al mío consigue mejores resultados. ¿Qué hacen? ¿No? Bien, como ahora la comparación que hay en el informe de PISA for Schools es una comparación con el PISA 2012, tendríamos que buscar qué centro participó en el PISA 2012, qué centros son esos que están por encima en la nube y qué centros están, digamos, por debajo, ¿no? Se puede hacer, pero en este momento no lo tenemos previsto. Pero lo que sí que tenemos previsto es con el PISA for Schools. Es decir, en el PISA for Schools sí que vamos a tener centros que tienen mayor o menor valor añadido. Evidentemente, una norma esencial del PISA for Schools es que quien toma la decisión de si sus datos y su participación se difunde es el propio centro. Con lo cual, una vez que tengamos una muestra suficiente, preguntaremos a los centros si quieren ser identificados, y en el sentido de poner sus datos a disposición. Ya sabemos que hay centros que lo han hecho y que lo están haciendo. De modo que otros centros podrían decir, ¿cómo lo hacéis? Eso está previsto hacerlo. En este momento todavía es un poco prematuro, pero con el tiempo sí que tendremos centros identificados, digamos, con alto valor añadido, los que más se pueden beneficiar de esos centros que en sus mismas circunstancias y en condiciones comparables obtienen mucho mejor resultado que ellos. Y para eso es para lo que está esta idea de crear una red de centros que han participado en el PISA for Schools, de modo que puedan compartir experiencias. Pero eso siempre hay que tener en cuenta que solamente se hará siempre que el centro voluntariamente quiera participar y quiera hacer públicos sus datos. Que quitando la limitación de la confidencialidad de los centros, trabajaremos, y está pensado que trabajemos en esa línea. Y de hecho está también que estamos trabajando un poco en la idea de analizar qué factores son los que hacen que esos centros tengan un valor añadido mayor y que los otros lo tengan menos valor añadido. Pero vamos, existe la dificultad de la confidencialidad de los datos. Pero los centros, nosotros les ofrecemos la opción de que puedan hacer datos sus públicos y que sus datos y puedan ser identificados. Esto, a ver. Bueno, yo solamente, muchas gracias primero por invitarnos. Yo solamente quería hacer, esto lo está funcionando, sí. Quería hacer 3 preguntas también relativas al tema de las comparaciones. Ahora mismo, en esta primera tanda que empezará en enero, la comparación que se va a hacer de estos centros es con versiones anteriores de PISA general. Entiendo, porque no es con los 225 que han participado en el piloto, ¿no? Y entonces 2 preguntas más se me ocurren. Vamos a ver, en el PISA general los alumnos no todos responden a los mismos estímulos, a las mismas preguntas, a los mismos ítems. En este caso, en los centros, todos los alumnos que se evalúen de un mismo centro sí responden al mismo, o también tienen... No. El diseño del PISA for Schools se sigue la misma lógica que el PISA. Por lo tanto, el mismo balanceo que hay en distintos tipos de cuadernillo en el PISA se mantiene en el PISA for Schools. Por lo tanto, también la generación de datos y la estimación de datos se hace el mismo procedimiento y eso hace que ambas sean comparables. Entonces, el procedimiento sería el mismo en ambos casos y, por lo tanto, por eso también permite que los datos que tenemos del PISA for Schools sean comparables a los datos del PISA, porque seguimos los mismos patrones de estimación. Vale. Y otra pregunta. En el caso de que un centro quisiera aplicar la prueba a todos los alumnos de 15 años, ¿podría o necesariamente es una muestra? Se ha hablado antes de que era un muestreo. Bien, como se ha explicado antes, parece que Elena, junto con la OCDE, en el INE hemos analizado con mucho detalle
durante la prueba piloto los niveles de precisión que se obtienen en la medida en función del número de alumnos examinados, ¿no? Entonces, como sabes muy bien, el PISA está diseñado para examinar 35 alumnos por centro, que con una tasa de respuesta aproximadamente el 90%, eso se acaba quedando en 31 alumnos. En realidad, los datos del PISA país o el PISA estándar, el PISA tradicional, los datos del centro como mucho suelen ser 31, o están alrededor de 31. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú tienes poca precisión en las estimaciones del centro. Eso es lo que lleva a generar el PISA for Schools, que es realmente una herramienta en que sí tienes precisión. Tienes una precisión suficiente para poder dar datos al centro que sean sensatos. Entonces, hemos hecho un cálculo de cuál es el número en el que el equilibrio entre coste y beneficio en términos de la precisión es el punto más adecuado. Y eso hemos descubierto que son 85 alumnos, ¿no? Por eso, en principio, la evaluación está pensada para hacer 85 alumnos elegidos aleatoriamente dentro del centro. Hay un margen de flexibilidad ahí que se ha pensado que en algunos casos, por razones organizativas, pues igual conviene examinar más de 85 alumnos. Y lo vas a entender muy fácil. Si yo te digo, en tu centro hay 89 alumnos, por ejemplo. Y yo te digo, vamos a examinar 85. Y tú me dices, ¿qué hago con los otros 4? Pues entonces yo te digo, no, vamos a examinar a los 89 y nos dejamos de líos. Te hacemos la vida fácil y no pasa nada por tener 4 alumnos más, ¿no? Y entonces, sí que hay esa flexibilidad, pero tienes que tener en cuenta que eso está relacionado con el precio. Es decir, si tú me dices, soy un centro muy grande y quiero examinar a todos mis alumnos, sería posible, pero eso implicaría un coste adicional en términos que hay que mandar más aplicadores. Igual hay que mandarte 1 o 2 más aplicadores que evidentemente hay que cobrar, porque suponen un gasto, o sea, hay que pagar a los aplicadores. Y luego los correctores, tienes en cuenta que estas pruebas van a ser corregidas por profesionales que también tienen un gasto. Entonces, claro, si duplicas el número de pruebas a corregir, por ejemplo, un centro que tenga 200 alumnos de 15 años, ¿no? Que entre 85 y 200 los correctores tienen que trabajar el doble, los grabadores de datos, más aplicadores, tal. Se podría negociar con la empresa cuánto más costaría examinar más de 85 alumnos, ¿vale? Pero posible técnicamente es. Yo te digo por qué se ha tomado esa decisión. Y la decisión que se ha tomado es que entre examinar 85 y examinar 100, la ganancia que tienes en precisión es muy pequeña. Así como la ganancia que tienes en precisión entre 35 y 85 es muy grande, y por eso merece la pena, a partir de 85 ya los costes no compensan el beneficio. Claro, por entonces que en ningún momento está pensado que los centros puedan tener esa base de datos que le permita tener los resultados de todos y cada uno de sus alumnos, para poder, o sea, no solamente con estimaciones, sino para poder luego ellos tener esos resultados de alumno, que para el centro creo que es importante. Sí, pero el problema Así que PISA está... tiene otra filosofía diferente. Claro, es que el PISA no está diseñado para obtener con precisión una puntuación de alumno, porque tienes que tener en cuenta que, como bien has dicho, el PISA está diseñado con 13 cuadernillos. Todo el currículum de PISA, por decirlo así, se distribuye en esos 13 cuadernillos. Por lo tanto, cada niño hace un trocito. Y con 4 niños reales, o 5, tú generas un niño virtual, por decirlo así, que responde a todo el currículum. El PISA for Schools tiene el mismo diseño lógico, como ha dicho Isabel. En realidad, en el PISA for Schools no utilizamos 13, utilizamos 7 cuadernillos diferentes. Y de esos 7 cuadernillos diferentes, cada 3 niños generamos un niño virtual como si hubiese respondido a todo, ¿no? Entonces, eso, imagínate que a un alumno le toca el cuadernillo difícil de matemáticas, y aunque sea el mejor de la clase, igual obtiene peor resultado, mientras que al alumno flojo le toca el cuadernillo fácil, y ese obtiene muy buena puntuación. Eso lo único que haría sería equivocar al profesorado y al centro. El PISA está diseñado para trabajar con muestras, trabajar con grupos, tal, no para trabajar individualmente. Para trabajar individualmente es mucho mejor que los profesores conozcan
el tipo de preguntas que se maneja en el PISA, que conozcan los marcos de evaluación y que ellos mismos y su equipo de profesores generen las evaluaciones internas para sus propios alumnos. Nadie mejor que los profesores va a conocer el rendimiento de sus alumnos. Para cerrar el acto me gustaría agradecer muchísimo al equipo de la OCDE que gentilmente pues, ha estado compartiendo con nosotros hoy aquí en esta sesión. La verdad es que llegaron ayer muy temprano, fue un día intensísimo de reunión técnica. Creo que se ha avanzado mucho, se trabaja muy fácil con ellos y creemos que se están implementando bueno, pues unas mejoras dentro del proyecto en España muy importantes y se está avanzando no solo para el día de hoy, sino que se está pensando y planificando a medio o largo plazo el impacto que puede tener también en los centros educativos y por ende en el sistema educativo. También me gustaría bueno, pues, agradecer a todo el equipo de internacional del INE y en especial a Isabel Couso y a Guillermo Gil, que la verdad que han organizado brillantemente este acto y están llevando a cabo una labor de difusión en este trimestre que consideramos que para un proyecto novedoso pues es lo que en estos momentos es necesario. Explicar, bueno, dejar muy claro las características y el potencial de este nuevo proyecto. También a Elena Goborova y a la empresa DOSE, bueno, pues también su sensibilidad para nuestras demandas y cómo se está adaptando perfectamente, bueno, pues técnicamente a todos los requerimientos por parte de la OCDE y por parte del INE. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto y seguimos en ello. Gracias.